Hola jóvenes, el tema del día de hoy va a ser revolución científica. Bien, en primer lugar vamos a entender qué implica la revolución científica. Prácticamente es un cambio drástico en el modelo del pensamiento, toda vez que antes de este cambio se tenía una visión del mundo centrada en lo que es la religión. Sentó las bases para el surgimiento de la ciencia y esta revolución abarcó prácticamente 3 siglos que van del 15 al 17. ¿Cuáles son los antecedentes de la revolución científica? El oscurantismo. Hay que recordar que durante la Edad Media prácticamente la Iglesia y la fe dominaron el pensamiento y todo tenía una explicación divina. Cualquier idea opuesta prácticamente era considerada como una herejía. Todo aquello que no tuviera una explicación divina ni siquiera se consideraba. Con el solo hecho de que incluso en esta época del oscurantismo y a los inicios de la Ilustración se traficaba con libros, como ahora se trafica con drogas, pues prácticamente nos da un panorama de cómo era la situación en esa época. Antes sí se tenían los libros, de ley era la Biblia, las personas podían leer cuestiones nada más o la Biblia o novelas románticas, pero cualquier cosa ajena no. Otro de los antecedentes es prácticamente la imprenta, porque con esta se logra fortalecer o se logra ampliar la difusión de las ideas. La Reforma Protestante es uno de los principales antecedentes porque el ser protestante no implica negar la existencia de un Dios. Simplemente se cuestionan ciertas instituciones creadas por el ser humano. El máximo representante de la Reforma Protestante fue Martín Lutero, quien prácticamente cuestionó a la Iglesia por el diezmo. Él simplemente dijo, bueno, ¿dónde está establecido que yo debo de dar el 10% de mi riqueza o el 10% de mis propiedades? Otro de los antecedentes es el Renacimiento. En esta época, prácticamente con la visión artística se empieza a hablar del cielo, del infierno e incluso del ser humano. Y es aquí donde se empieza a cuestionar la naturaleza del ser humano. En la imagen que está enfocada al Renacimiento, nosotros podemos ver la ilustración que alude a diversos pintores, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, también aquí se pueden ver sus obras. Los representantes de la revolución científica prácticamente tenemos a 3 hombres que con sus aportes hicieron tambalear al mundo y a las instituciones que en ese momento estaban dominando. Nicolás Copérnico, quien impulsó la teoría heliocéntrica. ¿A qué se va a referir la teoría heliocéntrica? Que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Prácticamente esta teoría rompe el esquema de que el ser humano y el planeta Tierra eran el centro del universo. Copérnico dice, no, quien es el centro de este universo o de lo que en ese momento se consideraba universo es el Sol. Por eso se le va a denominar teoría heliocéntrica. El siguiente es Galileo Galilei, quien también incluso fortaleció lo dicho por Nicolás Copérnico sobre el movimiento. Copérnico nos habla del movimiento de traslación, el girar alrededor del Sol, y Galileo Galilei nos va a hablar del movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación.
También hizo diversas observaciones a partir de las cuales fabricó, o bueno, mejoró la fabricación de los telescopios. El siguiente es Isaac Newton, quien muchos de ustedes habrán escuchado que prácticamente formuló la teoría de la gravedad cuando vio caer una manzana de un árbol. Y a partir de esas observaciones, pues elaboró diversos documentos. Su máxima obra es Los principios matemáticos de la filosofía natural, y él es quien formula las leyes de la física. Bien, es con la revolución científica que nosotros vamos a distinguir dos corrientes: racionalismo y empirismo. Vamos a entender primero lo que es el racionalismo. Lo vamos a interpretar como un movimiento filosófico que va a establecer que la razón es el único mecanismo o el único medio para adquirir conocimientos. Es decir, todo lo vamos a dejar al pensamiento, quien en un momento dado va a elaborar estructuras más complejas para nosotros resolver cualquier situación por medio de la razón. Los máximos representantes es René Descartes, Blaise Pascal y Baruch de Spinoza. Estos tres representantes establecieron prácticamente un método a partir del cual se iba a fortalecer el pensamiento lógico deductivo. Incluso el propio Descartes nos establece el método cartesiano, que prácticamente nos dice: no hay verdades absolutas, hay que dudar de todo, y más si ese todo no se puede demostrar. La otra corriente filosófica es el empirismo, y esta nos dice que nosotros vamos a experimentar la realidad nosotros debemos de experimentar la realidad para obtener, o mejor dicho, para generar un conocimiento. El empirismo se opone por completo al racionalismo. Por lo tanto, nos dice que el conocimiento es subjetivo. ¿Por qué? Porque el empirismo se va a basar prácticamente en los sentidos. Nosotros, para conocer, debemos de guiarnos por nuestra percepción. Los máximos exponentes de esta corriente son John Locke y David Hume. También dentro de la revolución científica se va a tomar en consideración lo que es la etapa de la Ilustración o la época de la Ilustración, que también se va a considerar como un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política. ¿Por qué? Si recuerdan, en un inicio les había comentado sobre el oscurantismo. Pues prácticamente con la Ilustración se va a iniciar con el siglo de las luces. La luz de la razón va a alumbrar esas penumbras en las que prácticamente estaba sumergida la sociedad, y ya se empieza a cuestionar un poquito más el porqué de las cosas. La base de este movimiento va a ser la enciclopedia, que fue elaborada por Diderot. En esta enciclopedia, en este documento, que prácticamente era la recopilación de todos los trabajos científicos elaborados por biólogos, por físicos, por matemáticos y por politólogos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, se establecen los postulados para criticar no solamente la cuestión religiosa, sino también la cuestión política, ya que también se pone en entredicho la autoridad de los reyes. Las posturas de la Ilustración fueron dos, que consistieron en el positivismo y el evolucionismo unilineal. El positivismo va a ser un tipo de pensamiento
que nos va a decir que prácticamente para que nosotros podamos adquirir un conocimiento debemos de apoyarnos en la ciencia y obviamente debe de partir de la experiencia humana. En este caso, el método que va a respaldar al positivismo y a la ciencia va a ser el método científico, que va a partir de lo que es la observación, la hipótesis y hasta llegar a la formulación de una teoría. Aquí como requisito nos pide fenómenos observables, todo lo que se pueda ver, tocar o todo lo que pueda en un momento dado ser percibido por los sentidos va a ser objeto de estudio, de lo contrario no, y por lo tanto no existe. El máximo exponente de esta corriente es Auguste Comte. La otra corriente es el evolucionismo unilineal. Esta corriente la van a representar tres personajes, que son en primer lugar Charles Darwin, quien nos establece que el ser humano evolucionó, y si ustedes se dan cuenta en la lámina, pues en la teoría darwinista nos dice que el ser humano tiene como ancestro a una especie de homínido, un primate, y que a partir de ahí se da la evolución humana. En un momento dado, la teoría darwinista de la evolución incluso fue objeto de burlas. Ustedes pueden seguir buscando en la web y hay ocasiones en las que incluso se ilustra a los primates con la cara de Darwin, porque los primeros en oponerse a esta teoría pues fue la religión. Otro de los exponentes es Herbert Spencer, quien nos habla de un evolucionismo social. Spencer compara las sociedades con organismos vivos y él nos decía, así como un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, lo mismo pasa con las sociedades. Las sociedades tienen que ir evolucionando, se van a desarrollar, en un momento dado van a dominar, pero va a llegar el punto en que esa sociedad se tenga que extinguir. Y el último exponente es Henry Morgan, quien nos habla de la evolución de la familia a la par de la sociedad y nos dice que esta pasa por tres etapas que son salvajismo, barbarie y civilización. Considerando las épocas, por ejemplo, salvajismo, las primeras etapas, barbarie, la etapa de la Edad Media y la civilización, que se supone que es la etapa contemporánea. Bien, una vez agotados los temas, te pido que realices las actividades del libro, así como la actividad de rúbrica correspondiente al tema visto. Nos vemos pronto.